Listo. Ya. Sí, muy buenas tardes. Estamos en el curso de lecturas literarias hispanoamericanas y esta sesión pues corresponde a la semana 13 en que estamos inaugurando una nueva antología, ya que lo constante en el curso es el trabajo de lectura y análisis que los alumnos hacen, y ya desde hace algunas clases estamos trabajando con textos narrativos, después de haber trabajado con textos poéticos. En esta oportunidad hemos hecho una selección amplia, diversa, variada, para que cada uno de los que asistan a clases lea el texto y luego lo comente, lo interprete, le haga una exégesis, ya que de esa manera se desarrolla la capacidad de los estudiantes de analizar, de profundizar en la tarea literaria, ¿no? Sí, está el señor Ricardo Vizcarra. Señor Ricardo Vizcarra. ¿Qué tal, profesor? Buenas ¿Cómo está, señor Vizcarra? Sí, bienvenido. Estamos ya para comenzar y a propósito de ello quería compartir con ustedes una nueva antología que está en el aula virtual, ¿no? Sí. Téngala a la mano porque la idea va a ser que cada alumno va leyendo y va comentando, ¿no? Creo que así es mejor porque es una selección diversa, variada, amplia, de textos que en gran parte son narrativos, pero que incluso en algunos de ellos el alumno que lee ese texto puede decir, sí, este es un texto narrativo, pero también es un texto reflexivo. En fin, puede discutir incluso la noción misma, pero creo que lo que caracteriza a todos estos textos, en todo caso, es la calidad en el manejo del idioma, ¿no? Todos los autores que hemos seleccionado para hacer un recorrido son autores conocidos, ¿no? La prueba es que el primero de ellos, generalmente va el autor y va el título del texto y algún otro detalle. Augusto Monterroso, sobre el cual hemos hablado en la clase anterior, nos ha servido como punto de partida para desarrollar esta antología. Y aquí el primer texto que hemos considerado se llama Uno de cada tres, ¿no? Uno de cada tres. El título anuncia algo numérico y vamos a ver qué hay detrás de esta fórmula que utiliza. El título, uno de cada tres. Y otra característica de Monterroso, que seguramente usted también habrá percibido, es que él en muchos de sus textos se dirige a alguien, ¿no? Claro, obviamente en todos los casos se está dirigiendo al lector, pero a diferente tipo de lector. Hay un texto, por ejemplo, en el cual se refiere a los hombres, ¿no? A los varones, sobre la necesidad de la mujer, ¿no? De cómo el hombre necesita a la mujer. Y a partir de esa idea desarrolla pues todo un texto, ¿no? U otro en el cual habla de cómo utilizar la energía que tienen los niños para convertir esa energía que ellos despliegan al jugar en una energía, ¿no? Energía que sirva para fines laborales. Aquí también, este es un texto que está planteado como una carta, supuestamente es una carta, ¿no?
Tiene además una especie de epígrafe de Plauto, que es un autor latino, todo autor de comedias, y que tiene ha repetido de Plauto un par de frases que dice: más querría encontrar quien oyera las mías que a quien me narre las suyas, ¿no? Ya está planteando ahí la situación dialógica, dice: más querría encontrar quien oyera las mías que a quien me narre las suyas. Es decir, más quiero yo un oyente, ¿no? Más quiero yo estar con un oyente que ser yo oyente, ¿no? Que yo escuche a los demás, eso es lo que dice, ¿no? Entonces este texto que yo voy a leer, creo que es un poquito extenso. Usted lo tiene a la mano, ubicó ya el material, ¿no? ¿Ubicó el material, señor Ricardo Vizcarra? Todavía no, pero se está cargando. A ver, búsquelo, está en el aula virtual, Lecturas Literarias Hispanoamericanas, semanas 13 y 14 del 2021. Este ya es 2022. Estamos terminando el segundo semestre del año 2020. Textos narrativos, profesor Antonio González Montes. Y luego viene el primer texto, que es un texto de Augusto Monterroso, que se llama Uno de cada tres. ¿Lo ubicó? Quiero que me confirme para poder leer el texto y luego comentar, a ver qué nos dice este texto, qué nos sugiere este texto. Ya lo ubiqué. Ya lo ubicó, ¿no? Ya, muy bien. Entonces yo para comenzar esto, voy a leer el texto porque es el más extenso de todos. Creo que también ingresó el señor José Santaria. Al señor Santaria también le pido que ubique esta nueva antología que corresponde a las semanas 13 y 14 del curso de Lecturas Literarias Hispanoamericanas, que hemos hecho una antología, una selección de textos de diferentes autores, el primero de los cuales es Augusto Monterroso, ¿no? Este famoso autor a quien se identifica, entre otras razones, por ser el autor del texto narrativo más breve, ¿no? Es aquel texto que habla de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, ¿no? Entonces ese texto ya nos deja en suspenso. Pero decía que otra característica de don Augusto Monterroso es la de escribir, diríamos, dirigiéndose específicamente, específicamente a un destinatario, a un lector, a alguien que puede estar interesado en cierto problema o que puede tener un cierto problema y que entonces el narrador del texto, como en este caso uno de cada tres, así se llama, le dirige a ese supuesto lector o a ese supuesto interesado en resolver un problema, y parece ser que ese problema del cual él va a hablar lo sufre uno de cada tres personas. Entonces vamos a ver si es verdad esto, si esto es así, que esto que describe Monterroso es algo que se da en uno de cada tres personas, o sea, es bastante el promedio, ¿no? Bueno, entonces yo leo el texto y luego ustedes lo comentan, pero los siguientes ya ustedes van a leer y hacer el comentario. Como digo, acá también comienza diciendo: está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta, ¿no? Explícitamente, entonces tiene un destinatario este texto, dice: está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta. Es probable también que al principio la tome como una broma sangrienta
y casi seguro que su primer impulso sea el de destruirla y arrojarla lejos de sí, ¿no? Pues de pronto nos haya una carta. Y no obstante, difícilmente caería en el error más grave. Vaya en su descargo, que no sería el primero en cometerlo, ni el último, desde luego, en arrepentirse. Se lo diré con toda franqueza. Está escrito en segunda persona, ¿no? Se lo diré con toda franqueza. Me da usted lástima, pero este sentimiento no solo resulta natural, sino que está de acuerdo con sus deseos. Pertenece usted a esa taciturna porción de seres humanos que encuentran en la conmiseración ajena, un lenitivo a su dolor, ¿no? Un lenitivo considero un calmante, ¿no? Bueno, le ruego que se consuele. Su caso nada tiene de extraño. 1 de cada 3 no busca otra cosa en las más disimuladas formas. Quien se queja de una enfermedad tan cruel como imaginaria, la que se anuncia abrumada por el pesado fardo de los deberes domésticos, aquel que publica versos quejumbrosos, no importa si buenos o malos, todos están implorando en el interior de los demás un poco de la compasión, que no se atreven a prodigarse a sí mismos. Usted es más honrado, desdeña versificar su amargura, encubre con elegante decoro el derroche de energía que le exige el pan cotidiano. No se finge enfermo, simplemente cuenta su historia y, como haciendo un gracioso favor a sus amigos, les pide consejos con el oscuro fin de no seguirlos. A usted le intrigará cómo me he enterado de su problema. Nada más sencillo, es mi oficio. Pronto le revelaré qué oficio sea este. Continúo. Hace 3 días, bajo un sol matinal poco común, abordó usted un autobús en la esquina de Reforma y Castilla. Son 2 calles, ¿no? Probablemente esto esté ambientado en la Ciudad de México. Con frecuencia las personas que afrontan estos vehículos lo hacen con expresión desconcertada y se sorprenden cuando encuentran en ellos un rostro familiar. ¿Qué diferencia en usted? Me bastó ver el fulgor con que brillaron sus ojos al descubrir una cara conocida entre los sudorosos pasajeros para tener la seguridad de haberme topado con uno de mis favorecedores. Obedeciendo a un hábito profesional, aguzé furtivamente el oído, y en efecto, no bien había usted cumplido deprisa con los saludos de rigor, se produjo el inevitable relato de sus desgracias. Y ya no me cupo duda. Expuso los hechos de tal forma que era fácil ver que su amigo había recibido las mismas confidencias no más allá de 24 horas antes. Seguirlo durante todo el día hasta descubrir su domicilio fue, como de costumbre, la parte de mis disciplinas que me gustaría saber la razón, cumplo con más placer. Ignoro si esto le servirá de enojo o de alegría, pero me veo en la urgencia de repetirle, no es singular. Voy a exponerle en 2 palabras el proceso de su situación presente. Y sí, aunque lo dudo, me equivoco, tal error no será otra cosa que la confirmación de la infalible regla. Padece usted una de las dolencias más generales en el género humano, la necesidad de comunicarse con sus semejantes. Desde que comenzó a hablar, el hombre no ha encontrado nada más grato que una amistad capaz de escucharlo con interés, ya sea para el dolor como para la dicha. Ni aun el amor se iguala a este sentimiento. Hay quienes se conforman con un amigo. Existen aquellos a quienes no les bastan 1000. Usted corresponde a los últimos, y en esa simple correspondencia se originan su desgracia y mi oficio.
Me atrevería a jurar que se inició usted refiriendo su conflicto amoroso a un amigo íntimo y que éste lo escuchó atento hasta el fin y le ofreció las soluciones que creyó oportunas. Pero usted, y de aquí arranca el interminable encadenamiento, no consideró acertadas esas fórmulas. Si le propuso con firmeza cortar, como se dice por lo sano, usted encontró más de un motivo para no dar por perdida la batalla. Si por el contrario su consejo fue seguir el asedio hasta la conquista de la plaza, usted se inundó de pesimismo y lo vio todo negro y perdido. De ahí a buscar el remedio en otra persona, apenas si hay algo más de un paso. ¿Cuántos dio usted? Emprendió un esperanzado peregrinaje hasta agotar su concurrida libreta de direcciones. Incluso trató, con éxito creciente, de entablar nuevas relaciones para apurar el tema. No es extraño que de pronto reparara en que el día tiene tan solo 24 horas y en que esa desconsideración astronómica constituía un monstruoso favor en su contra. Fue preciso multiplicar los medios de locomoción y planear un horario de sutil exactitud. El uso metódico del teléfono vino en su auxilio y ensanchó, es cierto, sus posibilidades, pero este anticuado sistema todavía es un lujo y el 70% de aquellos a quienes usted quiere mantener enterados carece de esa lujosa ventaja. No contento con los desvelos y el insomnio, principió usted a madrugar para ganar un tiempo cada vez más fugitivo e irreparable. El descuido de su aseo personal se hizo notorio, la barba le creció montaraz, sus pantalones antes impecables se vieron invadidos por las rodilleras y un terco polvo gris cubrió de pesadumbre sus zapatos. Le pareció injusto, pero tuvo que aceptar el hecho de que si bien usted madrugaba lleno de entusiasmo, escaseaban los amigos dispuestos a compartir esa vehemencia matinal. Así, hay que decirlo, ha llegado el momento ineludible en que usted es físicamente incapaz de conservar bien informado al amplio círculo de sus relaciones sociales. Ese momento es también mi momento. Por una modesta suma mensual yo le ofrezco la solución más adecuada. Si usted la acepta, y puedo asegurar que lo hará porque no le queda otro remedio, relegará al olvido el incesante deambular, las rodilleras, el polvo, la barba, los fatigosos telefonemas. En pocas palabras, estoy en condiciones de poner a su disposición una excelente radiofusora. Dispongo en la actualidad, por el sensible fallecimiento de un antiguo cliente afectado por la reforma agraria, de un cuarto de hora que, si tomamos en cuenta lo avanzado de sus confidencias, sería más que suficiente para sostener a sus amistades, ya no digamos al día, pero al minuto de su apasionante caso. Creo de más enumerar a usted las ventajas de mi método, sin embargo le insinuaré algunas. Primero, el efecto sedante sobre el sistema nervioso está garantizado desde el primer día. Segundo, discreción asegurada. Aun cuando su voz podrá ser percibida por cualquier sujeto poseedor de un aparato de radio, juzgo improbable que personas ajenas a su amistad quieran seguir una confidencia cuyos antecedentes desconocen. Así se descarta toda posibilidad de curiosidad malsana. Tercero, muchos de sus amigos que hoy escuchan con desgano la versión directa se interesarán vivamente por la audición radiofónica, con solo que usted mencione en ella sus nombres en forma abierta o alusiva. Cuarto, todos sus conocidos estarán informados al mismo tiempo de los mismos hechos, circunstancia que evita celos y reclamaciones posteriores, pues solamente un descuido o un azaroso desperfecto en el aparato propio colocaría a alguno en desventaja respecto de los demás. Para eliminar esa contingencia deprimente,
Cada programa se inicia con una breve sinopsis de lo narrado con anterioridad. Quinto, el relato cobra mayor interés y variedad y puede amenizarse cuando así se considere oportuno con ilustrativas selecciones de ópera. No insistiré sobre la riqueza sentimental de las italianas y trozos de los grandes maestros. Un fondo musical adecuado es obligatorio por reglamento. Además, una amplia discoteca en la que se recogen hasta los más increíbles, en la que se recogen hasta los más increíbles ruidos que el hombre y la naturaleza producen, está al servicio del suscriptor. Sexto, el relator no ve la cara de los oyentes, lo que evita toda suerte de inhibiciones, tanto para él como para los que lo escuchan. Séptimo, siendo la audición una vez al día y por un cuarto de hora, el confidente dispone de 23 horas y 3/4 de hora adicionales para preparar sus textos, impidiendo así en absoluto contradicciones molestas y olvidos involuntarios. Octavo, si el relato alcanza éxito y al número de amigos y conocidos se suma una considerable cantidad de oyentes espontáneos, no es difícil encontrar casa patrocinadora, lo que une a las ventajas ya registradas cierta factible ganancia monetaria, que, de ir creciendo, abriría las posibilidades de absorber las 24 horas del día y convertir así una simple audición de 15 minutos en un programa ininterrumpido de duración perpetua. Mi honestidad me obliga a confesar que hasta ahora no se ha producido este caso, pero ¿por qué no esperarlo de su talento? Este es un mensaje de esperanza. Tenga fe, por lo pronto piense con fuerza en esto. El mundo está poblado de seres como usted. Sintonice su aparato receptor exactamente en los 1373 kilociclos en la banda de 720 metros, a cualquier hora del día o de la noche, en invierno o en verano, con lluvia o con sol, podrá escuchar las voces más diversas e inesperadas, pero también más llenas de melancólica serenidad, la de un capitán que refiere desde hace más de 14 años cómo se hundió su barco bajo la ciega tormenta sin que se decidiera a compartir su suerte, la de una mujer minuciosa que extravió a su único hijo en la poblada noche de un 15 de septiembre, la de un delator atormentado, la de un ex dictador latinoamericano, la de un ventríloco, todos contando interminablemente su historia, todos pidiendo compasión. Bueno, ahí termina este texto, es el más extenso, ya los demás son más breves. Entonces quisiera ver a ver qué reacciones o qué comentarios suscita un texto como este. Se refiere a una situación verosímil, plantea una solución a un problema, tiene que ver con la comunicación sin duda. ¿Qué podrían decir tanto el señor Ricardo Vizcarra como el señor Santaria acerca de este curioso texto de Augusto Monterroso, que de manera bastante original se dirige pues a un supuesto lector ofreciéndole una solución a un problema, ¿no? Un problema que según él afecta de cada tres, afecta a uno de cada tres humanos. Bien, ¿cuáles serían los comentarios? ¿Qué les ha parecido este texto? ¿Es un texto absurdo? ¿Se refiere a algo que ya se da? ¿O es algo abstracto? ¿Qué dicen ustedes? Algunos comentarios sobre este texto, algo que les sugiera a ustedes que son lectores de diferentes clases de textos, ¿qué les sugiere este curioso texto de Augusto Monterroso, que lo he leído, y como es un poco extenso, yo he preferido leerlo para que ustedes puedan luego
dar algunas opiniones acerca de qué es lo que plantea, a ver como lectores experimentados que son, qué sugerencia plantea este texto curioso que sin duda tiene que ver con la comunicación. Pero, ¿cómo así? ¿Acerca de qué? No, eso es lo que quisiera que ustedes lo descubran a partir de su experiencia de lectores. Los escucho. Podemos plantear algunas hipótesis, algunas ideas acerca de este texto. ¿Les produce algún tipo de reacción un texto como este? Sí, profesor. Este texto me parece que es más una propaganda sobre algún tipo de sección radial que le está ofreciendo aquel que escribe la carta al señor, ¿no? Al emisario, que tiene mucho que decir y pues le ofrece este servicio. Un poquito más alto, pero no lo he escuchado bien. ¿Podría repetir las ideas? Sí, profesor. ¿Me escucha bien ahora? Sí, ahora lo escucho mejor. Sí, decía que parecía más una propaganda publicitaria de alguna señal de radio que está buscando alguien con la necesidad de contar más sobre sí mismo, ¿no? Uno de cada tres que no pueda guardarse todo esto para sí, sino que tenga que expresarlo más allá. Y esta carta, el que lo escribe, le ofrece este servicio. Incluso le da muchas más oportunidades solo por hacer esto que le gusta a aquella persona. Y también puede ser algo muy normal ahora, ¿no? Con lo de crear un propio blog o subir videos de YouTube, creo. Ya no hay una necesidad de simplemente una radio, sino cualquier medio informativo ahora nos puede hacer esto. A ver, señor Santaria, ¿qué dice usted? Soy Santaria, profesor. El que ha hablado es el señor Santaria. El que ha hablado es el señor Santaria. Entonces el señor Vizcarra es el que falta. El señor Santaria es el que ha hablado. Así es. Entonces, ¿qué opina el señor Vizcarra sobre este mismo texto? Profesor, vuelve sobre el tema que tocamos en las clases, ¿no? Del lector, de quién es el lector y de qué papel, cómo funciona con respecto al texto. Y es que el señor que habla, al parecer tiene una cierta, sabe algo más, sabe que sabe más de alguien. Ajá. Esa sugerencia como escritor, que Monterroso, supongo que no es Monterroso, claro, como nunca nadie claro. Es el escritor de estos escritos, ¿no? El autor que está hablando en esta obra es bastante sugerente, tiene ese aire de yo sé algo más que usted, Ajá. yo sé que, y luego lo responde, sabe que hacer que lo oiga. Justamente se ha dado cuenta que hay un problema radical en que lo oigan. Ese es el meollo, ¿no? Él le da pena el primer sujeto porque nadie lo oye al primer sujeto. Y nota, ¿no?, que el primer sujeto quiere atención de eso que llaman, ve que habla de su pasado, de sus cosas, entonces habla bastante ese primer sujeto, pero nadie lo oye, y él, el que tiene la razón, el que sabe algo, le da una solución, ¿no? Y también dice, uno de cada tres personas quiere ser escuchado, ¿no? Y ahí entra un poco las tres, ¿quiénes son las tres personas, ¿no? Él, tal vez sujeto, y tal vez nosotros como lectores, ¿no? Porque al final hay una sugerencia de una radio también. Es una forma y también hay una sugerencia por los versos, entonces es una forma sutil de decir, yo puedo hablar, yo sí puedo hacer que me escuchen, pero tú no. Vuelve también sobre el tema de la retórica, ¿no? Ajá. Al menos así, yo puedo hacer que me escuchen y usted no,
y así empieza. Luego tiene también su decálogo, sus leyes, también me parecieron Sí. interesantes, ¿no? Justamente vuelve a remarcar esas formas de numerar su método, como lo que le digo, ¿no? Ese aire sugerente de yo sé más tanto que ya tengo hasta mi método probado. Y sí, por ahí estaría mi interpretación, profesor, en el lado del lector. El lector como oidor, yo también como lector busco que me oigan, ya que como escritor, ¿no? Como escritor, todos buscan que los oigan. Entonces, parece que el señor, al recomendar ese radiofónico, es el escritor que sabe cómo hacer que lo lean. Como el otro no sabe, ¿no? Entonces, es la sugerencia del tema del meollo de la audición, de ser oído. Sí, pues este texto plantea los problemas, como usted dice, tanto del escritor como del lector, ¿no? Como dice usted también, en la entrelínea, el que escribe este texto está diciendo, yo sé más que usted, ¿no? Usted tiene un problema y yo puedo ayudarle a solucionar ese problema, ¿no? Y sobre esa problemática gira este texto sobre, efectivamente, yo creo, ¿no?, que una de las necesidades más apremiantes que tiene el ser humano es la necesidad de la comunicación, ¿no? Como necesitamos, si no hubiéramos aprendido a comunicarnos, no hubiéramos llegado a ninguna parte. Pero gracias a que hemos desarrollado esa capacidad de comunicarnos de una manera tan perfecta, de una manera tan sistemática, ¿no?, es que puedo yo transmitir conocimiento, información, y a la vez recibir, puede haber un feedback, un constante intercambio, ¿no? Y en este caso él recurre incluso al apoyo de la tecnología, porque habla de una excelente radiodifusora. Entonces se está adelantando, yo creo, Monterroso, porque este es un texto antiguo, se ha adelantado a las circunstancias actuales en las que, diríamos, las posibilidades de comunicación son increíbles, ¿no? Como el hecho mismo, por ejemplo, de estar ahora nosotros comunicados, los tres, el señor Santaria, el señor Vizcarra y yo, estamos compartiendo una información, un conocimiento, una exégesis acerca de un texto que precisamente está hablando de las necesidades de comunicación que tenemos nosotros tres, que son de diferente tipo, ¿no? En el caso mío, de querer transmitir a través de este texto la conciencia de lo importante que es la comunicación, y en el caso de ustedes también el de poder asimilar, diríamos, a una probable situación futura, ¿no?, este mecanismo, este método, ¿no?, de comunicación que hace posible, diríamos, que yo pueda transmitir lo que quiero decir a los demás, y de ese modo satisfago esa necesidad. Creo que eso es algo que ha llevado también a la invención de la literatura, ¿no? Es decir, la literatura se inventa porque el ser humano tiene una especie de plusvalía, ¿no? Es decir, que además de comunicarse cotidianamente en lo pragmático, el ser humano siente la necesidad de decir algo más, ¿no?, de decirlo, como decía el señor Vizcarra, creo, o también el señor Santaria, de aprender una forma de comunicar, aprender una forma de persuadir. Sin duda, el emisor, el enunciador de este texto es alguien que conoce mucho sobre las técnicas de la comunicación, conoce sobre la persuasión, conoce sobre las necesidades de los seres humanos, y ese es para él un oficio. Efectivamente, incluso esto se puede relacionar con situaciones como he visto yo en el mundo de la realidad, épocas en que, por ejemplo, había una persona que no sabía escribir, porque el analfabetismo
es algo que ha existido durante muchos siglos, ¿no? Entonces estas personas analfabetas querían, sin embargo, comunicarse con otra persona para hacerle llegar una serie de datos, una serie de requerimientos, ¿no? Entonces, ¿a quién acudía? Acudía a alguien que sí sabía escribir. Entonces se daba una situación curiosa en la que alguien que no sabía escribir le decía a otra persona que sí sabía escribir que tradujera todo eso lo que él le decía en un texto que luego llegaría hasta donde estaba la persona a quien se dirigía ese mensaje. Y eso es algo que cuenta el propio escritor de quien hemos hablado en la clase anterior, el escritor Carlos Eduardo Zavaleta, que probablemente él también haya vivido esta situación y que también yo la he vivido personalmente cuando a casa, en un pequeño pueblo andino donde yo vivía, llegaban personas que eran monolingües quechua, es decir, que solo hablaban el quechua, no hablaban el español ni una sola palabra y además, por cierto, eran analfabetos, ¿no? Entonces yo recuerdo que estas personas llegaban a la casa y conversaban con mi padre sí hablaba el español, hablaba el quechua, y además escribía, y entonces le iban diciendo a él, ¿no?, a través de este diálogo, de esta técnica bilingüe, quechua-español o viceversa, le iban diciendo sus ideas, sus necesidades, y él las iba traduciendo en un texto escrito que luego, diríamos ya, con la ayuda también del correo, no directamente como plantea aquí, no, ahí en esa época no había radiodifusora, lo más que había era, a lo más, bueno, el correo, ¿no? Entonces era el correo el que mediante sus recursos propios para la época, era el correo el que a su vez hacía posible que llegara esa carta, ¿no?, de un familiar hasta una ciudad tan lejana como Lima, ¿no? Entonces creo que estas situaciones que plantea este narrador no son del todo, descabelladas, sino que responden a que las necesidades de los seres humanos son diversas y necesitan diversas formas de satisfacción, ¿no? Y este narrador pues vive de eso, porque además cuando ofrece sus servicios también está señalando que estos servicios tienen un costo, ¿no? Una módica suma, dice, con la que usted podrá hacer posible el transmitir su drama o la historia que quiera contar a las otras personas, ¿no?, sin el peligro de la intromisión ni nada por el estilo, porque todo esto está pensado de manera que, diríamos, solamente aquellas personas que están en el secreto, conocen de qué está hablando, de qué está preocupado este potencial usuario del sistema, solamente esas personas podrán digamos, saber y seguir con interés. Aunque también se plantea una situación que ahora también se está dando. Esta situación que dice, ¿dónde está esto? Dice, en el 8º punto del método dice, si el relato alcanza éxito y al número de amigos y conocidos se suma una considerable cantidad de oyentes espontáneos, no es difícil encontrar casa patrocinadora, lo que une a las ventajas ya registradas cierta factible ganancia monetaria, que, de ir creciendo, abriría las posibilidades de absorber las 24 horas del día y convertir así una simple audición de 15 minutos en un programa ininterrumpido de duración perpetua. Mi honestidad me obliga a confesar que hasta ahora no se ha producido este caso, pero ¿por qué no esperarlo de su talento? Y esto sí se ha producido, ¿no? Esto se da, y ustedes lo saben, que cuando una persona, por ejemplo, que tiene Facebook,
o que se comunica a través de alguna de estas redes virtuales o sociales, si se ve que esta persona tiene muchos receptores, la publicidad le paga, ¿no? La publicidad solicita, diríamos, ingresar dentro de este Facebook, qué sé yo, y se produce sin duda un movimiento económico. De manera que Monterroso, sin querer, está hablando en el pasado, está hablando de situaciones de comunicación, ¿no? De auspicio, por ejemplo, que es algo que se da. La televisión no podía existir con todo lo poderosa que es si es que no tuviera auspiciadores, ¿no? Es decir, que no hubiera empresas, servicios, personas de diferente tipo que recurren, el propio gobierno tampoco podría, diríamos, hacer llegar sus leyes o sus pronunciamientos o sus indicaciones, tampoco podría hacerlo si no hubiera estas posibilidades inmensas que se han abierto pues en el siglo pasado y que han llevado a un punto sin retorno en este siglo XXI, en que nosotros estamos reuniéndonos ya de una manera que no hubiéramos imaginado el siglo pasado, ¿no? No hubiéramos imaginado, quizás ni siquiera la década pasada, que se iba a expandir de tal manera que todas las personas tenemos, por lo menos en teoría, esta posibilidad de hacernos escuchar y a la vez escuchar a las otras personas sin que ninguna de ellas se haya movido del lugar donde está, ¿no? Esto antes era algo impensable y que hoy se ha convertido en algo cotidiano, en algo que ya no parece tan mágico como lo es, pero en realidad sí lo es bastante mágico, ¿no? Entonces llama la atención pues en Monterroso esta capacidad que tiene para prever estas, para aprovechar al máximo todas las posibilidades que existen a través de la comunicación, de sacarle provecho, de ofrecer su intermediación, de ofrecer sus servicios para que las personas, una de cada tres, tenga esta posibilidad de confesar sus penas o de contar su historia a otras personas a través de esta radiodifusora, como dice el autor, y a cambio, lógicamente, de un pequeño pago, porque es un servicio, ¿no? Ese es propio de las sociedades grandes, donde hay tanta gente que las personas están buscando, inventando ahora en estos tiempos, diferentes clases de oficios para poder solventar los gastos en estas circunstancias en que muchísimas personas han perdido el trabajo, ¿no? Y que entonces se ven obligadas a inventar formas de trabajo de las diferentes maneras que pasen por la utilización de la tecnología, en este caso, ¿no? Aquí Monterroso está hablando de la radiodifusora, pero hoy día ya estamos hablando de redes, de sistemas muchísimo más potentes y poderosos que han roto con todas las barreras del espacio y del tiempo, ¿no? Eso es lo que quería señalar con respecto a este texto, a esta característica que tiene Augusto Monterroso, con un hombre que plantea, a través de sus textos, plantea situaciones así bastante curiosas, ¿no? Verosímiles, pero al mismo tiempo muy curiosas, que hacen pensar realmente cómo funcionamos nosotros los seres humanos, ¿no? Bien, ese es el texto más largo. Todos los demás ya son textos breves y por tanto voy a pedirle a cada uno de ustedes que lea un texto y le haga un comentario, ¿no? Tanto el que lee como también la otra persona. Vamos a comenzar a ver con el Señor ya en la página 4. Es probable que usted conozca este texto, pero queremos que lo lea y luego puede comentarlo el señor Santaria como también el señor Vizcarra. A ver, señor Santaria,
lea usted en la página 4 de nuestra antología otro texto más de Monterroso, que es probable que usted lo conozca, se llama El Eclipse. Léalo usted en voz alta para escucharlo y luego para que eso nos dé oportunidad de poder, primero a usted, después de leerlo, de intervenir, de interpretarlo, de analizarlo y luego también de darle posibilidad tanto al señor Vizcarra como a mí de hacer algún comentario adicional. ¿Qué le parece este texto que plantea Augusto Monterroso bajo el título de El Eclipse y que es un texto breve relativamente? ¿Señor? La señorita Mitak también está conectada. Ah, también está la señorita Mitak, bien. Entonces, si está la señorita Mitak, vamos a anotarla acá. Entonces, estamos trabajando con el señor Vizcarra, que ya ha intervenido. Y ojo que estas intervenciones suyas son parte de la nota de participación. De manera que todas sus intervenciones suman, ¿no? Por eso está bien que sepamos que estamos ahora trabajando con... Prácticamente está el grupo en su conjunto, el único que creo que ha tenido ciertas dificultades bastante serias es el señor Huarto, que estuvo con nosotros la semana pasada, ¿no? Entonces, todas estas intenciones que ustedes tienen van a sumar para la nota de la participación, que siempre es muy importante. Comenzamos entonces con el señor Santaria. Él lee el texto, lo comenta, lo analiza, dice lo que le sugiere el texto y luego puede intervenir Vizcarra, Mitak, con comentarios adicionales sobre este texto que quizá ya lo conozcan, pero vale la pena porque también es un texto literario. Incluso ustedes a la hora de intervenir pueden describir el texto, es decir, este es un texto que tiene tales y cuales características, tanto en lo referente al tema como también en lo referente a la forma, es narrativo, es reflexivo, es decir, es realista, es fantástico, etc. Comenzamos entonces con el señor Santaria. Lea usted el texto en altavoz. Sí, profesor. El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V descendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre las piedras de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Muy bien, entonces en primer lugar el señor Santaria y luego complementan el señor Vizcarra y la señorita Mitak.
¿Conocía usted este Sí, texto, señor Santaria? sí, profesor. ¿Conocía este texto? No, profesor, no, Ah, no lo bueno, había es una leído. oportunidad de que haya conocido el texto y vea usted a ver con su sapiencia de lector, de literato, de qué manera podemos encontrarle algún sentido, una relevancia, nos concierne sin duda, ¿no? De todas maneras, este texto nos concierne en tanto los hechos ocurren dentro de nuestro continente, dentro de nuestra naturaleza americana, ¿no? No se dice el tiempo por los datos que el texto tiene, sabemos, digamos, que este texto corresponde a una cierta etapa de nuestra cultura. ¿Qué comentarios podría usted hacer sobre este texto que creo que es muy valioso dentro de su sencillez? Sin embargo, es un texto que creo que nos dice algunas cosas, ¿no? O nos da a entender. ¿Qué diría usted? Sí, profesor. Creo que un tema importante que se toca en el texto es la soberbia que pensaban algunos, los que venían, ¿no? Los conquistadores, por así decirlo, y pensaban que los indígenas pues no sabían nada, no tenían ninguna civilización, simplemente eran básicamente como animales, ni alma Ajá. veía o que estos pensaban que ellos poseían, ¿no? Y por esto mismo ellos se sentían con ese derecho de conquistarlos, pues. Y también se toca los prejuicios, ¿no? que trae esto consigo, de pensar que el otro es inferior solo por ser diferente a uno mismo, por no conocer bien su idioma, su cultura, todo lo que trae consigo, ¿no? Simplemente decir juicios por no entenderlo completamente. Claro. Muy bien. ¿Al señor Vizcarra algún otro comentario que quiera hacer? Profesor, también lo mismo sobre la forma en que se plantea el indigenismo versus lo occidental, ¿no? Al nombrar a Aristóteles y la sugerencia en el propio discurso, que ya se ve desde el texto pasado, ya con la sugerencia de cómo saber escribir un texto. Al parecer acá cuando dice Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia, ¿no? También justamente con el texto cumple lo que tu oración da cuando habla de Carlos V o de Aristóteles, ¿no? Porque dice que condescendiera a bajar de su eminencia y logra bajar la jerarquía del rey, ya que lo que asume como una igualdad de sabiduría es lo que da notoriedad al pueblo indígena, ¿no? Los hace revalorar un nuevo reconocimiento, les da ese reconocimiento que al parecer puede estar mediado, ¿no? Porque también nombra a Bartolomé, y Bartolomé sabemos, pues se ve que ha luchado por justamente revalorar al indio, ¿no? Tiene ese discurso, ese debate donde hablaba si el indio tiene alma o no. Entonces, eso no importa al fin y al cabo, ¿no? Porque al final los indígenas o las personas mayas sabían algo más de ellos mismos. Entonces, lo que el texto que se puede interpretar en una lectura es que revaloran, ¿no? Hay una sabiduría propia, hay un origen histórico que ya se había formado y que no hace falta de Occidente para haberse dado cuenta, sino profundizar de nuevo en esas culturas mayas, en las culturas americanas antiguas, ¿no? Como propias, como tener una cultura propia que no es producto todo de lo occidental. Claro, muy bien. Señorita Mita, ¿qué le ha parecido el texto? ¿Qué ideas podría usted agregar a lo que ya se ha dicho? ¿Qué otra lectura podría usted hacer de este texto planteado por Monterroso, ¿no? Que es creo que
el saber quién es Monterroso nos da también una idea de aquello que han dicho sus compañeros, pero quisiera que en todo caso usted como experta en textos, ¿no? Como analista de los textos que nos ponen las circunstancias frente a nosotros, pudiera también hacer una interpretación, algún comentario, algún exégesis, algún aporte respecto de este texto. Bueno, me acoplo en partes a lo que ya se mencionó. Un poquito más alto para escucharla. Lo que sí... ¿Te logra escucharme? A ver, sí. Ok. Lo que a mí me pareció es que se muestran nuevas perspectivas de acercamiento al conocimiento, ¿no? O sea, la forma como se acerca nos muestra otra forma de acceder a ella. Porque si bien se accede al conocimiento de una manera occidental, bien acá nos amplía lo que significaría su esencia en sí. Y aparte de ello, el personaje de indígena va en contra a lo que se ha ido desarrollando en el denominado, entre comillas, indigenismo. Un indígena un poco más sumiso, en acá es un indígena con habilidad y aparte es con conocimiento, como se iba remarcando. Y creo que eso le agrega algo para estar al mismo nivel que una perspectiva occidental, pero de todas maneras igual está bajo su lente, porque igual necesita algo más para estar a su mismo nivel. De todas maneras el indígena trata de estar a un nivel poniendo el conocimiento como agregado al personaje. Claro, entonces el texto plantea pues el problema del conocimiento, ¿no? Y que no es tan cierto pues que solo la cultura occidental o únicamente la cultura occidental supo descifrar los conocimientos astronómicos. Recordemos a propósito de ello, aunque este texto está ambientado en Guatemala, ¿no? Sin embargo, los conocimientos de nuestras culturas de América del Sur, específicamente estos dibujos hechos en las pampas de Nazca, por ejemplo, ¿no? También son muestras de cómo nuestros antepasados sí tenían un conocimiento de la astronomía, porque esas grandes figuras están hechas para ser vistas incluso desde el espacio. ¿Cómo fue posible que ellos pudieran hacer esos dibujos de tales dimensiones? De tal manera aquí como dice el texto, la comunidad maya también ya tenía un conocimiento, ¿no? Un conocimiento en sus códices. Esto también habla de la existencia pues de la gran sabiduría que había alcanzado esta cultura, esta civilización, las grandes construcciones. La comunidad maya es una de las culturas más avanzadas junto con los aztecas y los incas, ¿no? Y otras más. Y entonces por eso es que, diríamos aquí, la figura de Bartolomé Arrazola, yo creo que el nombre también tiene su connotación. Por el lado de Bartolomé nos lleva a pensar en Bartolomé de las Casas, ¿no? Por ese lado, que era una suerte de defensor en ciertos aspectos de los indios, se enfrentaba al rey también para reclamar. Pero por otra parte el apellido, Arrazola, ¿no? Es decir, alguien que arrasa o que quiere arrasar, o quiere persuadir, o quiere engañar, o se piensa superior a los mayas cuando les dice: si me matáis puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura, ¿no? Sin saber, sin sospechar que en materia astronómica todos los seres humanos, ¿no? Creo, unos más, unos menos, pero todos los seres humanos, o todas las culturas en todo caso, han podido observar
los fenómenos naturales con un ojo muy agudo y han podido establecer ciertas leyes, que además esos conocimientos eran esenciales para la agricultura, para la ganadería, para los ritos que ellos desarrollaban, ¿no? Por eso es importante, creo, este texto, porque implica pues un conocimiento, implica una mirada del conocimiento de los mayas, que en muchos casos podía ser de igual nivel o incluso superior en otros aspectos, ¿no? Por eso es que hemos tomado ese texto. A ver, vamos a ver este texto. A ver, señorita Mitac, tenemos otro texto en este caso, ya no de Monterroso, sino de Arreola, ¿no? De Juan José Arreola. Monterroso es, si no me equivoco, guatemalteco, pero que se radicó en México, ¿no? A su vez Arreola, bueno, Arreola sí es mexicano, y tiene un libro en el que ha reunido la mayor parte de sus textos, y ahora nos enfrentamos a este texto que tiene también un nombre muy connotativo, así que le vamos a pedir a la señorita Mitac que lea el texto y luego haga los comentarios respectivos. Estamos hablando de otro autor hispanoamericano. Lea usted, señorita Mitac. Juan José Arreola. Eva, sí. Eva. Él la perseguía a través de la biblioteca, entre mesas, sillas y pasillones. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer, infinitamente violados. 5.000 años absurdos nos separaban. Durante 5.000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentaria alabanza personal, dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes. En vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. La biblioteca, especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII, era un dilatado arsenal enemigo, que glosaba el concepto de honor y algunas atrocidades de ese mismo Jaez. El joven citaba infatigablemente a J.J. Bachufley, el sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer. Cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ella en palafitos. Pero a la muchacha todas esas cosas la dejaban fría. Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento. Escapaba siempre de anaquel en anaquel. Subía a veces a las escalerillas y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuesto. Afortunadamente, en la derrota, algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Wolfe. Su voz adquirió citando a este autor un nuevo y poderoso acento. En el principio, solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Sin embargo, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta, demasiado tarde, de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre. Y fue hombre en virtud de esa separación progresiva y de este regreso accidental a su punto de origen. La tesis de Wolfe sedujo a la muchacha, miró al joven con ternura. El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos. Lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Su mirada perdió esplendores bajo los ojos como una Madonna. Su boca
endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó. Y allí en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, al pie de los volúmenes de monstruosa literatura, se inició el episodio milenario a semejanza de los parámetros. Muy bien, ahí tiene usted un texto de Arreola llamado Eva. No sé cómo podría usted interpretarlo. ¿Qué nos puede usted decir? Y también sus compañeros, ¿qué lecturas le podemos dar a este texto que nos plantea Arreola, ¿no? ¿Cómo lo podemos situar en cuanto a su enunciación, en cuanto a lo que plantea en sí mismo? Hay una historia ahí sin duda, ¿no? Hay una historia, hay personajes, hay ideas, teorías, hay toda una evolución, todo un tiempo de grandes dimensiones, pero también hay un tiempo menor, ¿no? Entonces no sé qué le parece este texto, señorita Mitak. Con respecto a Eva, de todas maneras hace una representación a la parte femenina en general, ¿no? Y el hombre también. Y de alguna manera como Aidon ha sido un poco superior, o concebido de manera superior hacia él. Y me atrapó justamente la última parte en la que lo perdona, ¿no? Indica, lo perdono a él perdonando a todos los hombres. Y a pesar de todo eso, indica también de que siente sus labios caricias mitológicas. La forma y los adjetivos utilizados me parecieron totalmente opuestos, contrastantes con lo de Monterroso, ¿no? Si bien Monterroso era un poco más sutil con todo ello, en este texto es un poco... acude muchísimo a la parte de la descripción y la parte de adjetivos quizá no tan cotidianos, pero que le dan más énfasis y más carácter a la propia descripción. Muy bien. Señor Santarria, ¿qué lectura haría usted este texto? Sí, profesor. Este texto me pareció que buscaba en cierta manera más saberse sobre la mujer, porque interpreto que Eva hace referencia a ello y también toca en cierta parte sobre que en el principio solo había un sexo evidentemente femenino, que se reprodució automáticamente. Esto también me hizo recordar a un texto de Primo Levi, si mal no me acuerdo, que se llamaba Lilith, y hablaba sobre esta primera mujer, ¿no? Más antes que Eva. Y que en realidad, pues según su religión judía, ¿no? Antes era un hombre pegado junto a una mujer y Dios lo separa y ocurre algunas cosas más. Y pues creo que toca más sobre ese tema, ¿no? Sobre la reivindicación de la mujer o algo así. Claro, así como el texto anterior, diríamos, hablaba de dos culturas diferentes, de dos culturas enfrentadas, el caso del texto anterior, ¿no? Y cómo la cultura dominada
tenía el mismo conocimiento de la otra cultura, y gracias a ese conocimiento es que no pudo caer en las trampas de Bartolomé, ¿no? Acá en este texto Eva tenemos otro tópico recurrente, es decir, las relaciones hombre-mujer, ¿no? ¿Qué teorías tenemos sobre cómo así hay dos sexos? O como se menciona acá también, otros autores consideran que hubo al comienzo un solo texto y del cual se desprendió un segundo texto, ¿no? Es decir, pero lo plantea como una historia que ocurre dentro de una temporalidad así cotidiana, real, como es la que estamos viviendo ahora en estos minutos de la clase, pero al mismo tiempo lo plantea como un problema que tiene años o miles de años, ¿no? Y para lo cual, diríamos, recurre, acá creo que es importante destacar los roles que cumplen cada uno de ellos en función de los deseos de cada uno de ellos, ¿no? No sé qué puede agregar el señor Vizcarra sobre este texto, qué lectura cabe hacer también de este texto de confabulario. Profesor, he notado la relevancia en los textos que le da el término biblioteca. Ajá. Hace noción de que la historia está presa en los libros, sí. Y que hay un mito anterior impreso. El mito tiene que transmitirse de forma oral o escrita. Entonces, es tópico o bueno, notorio en Arreola esa forma de reivindicar, de sugerirnos mitos, si fue así o qué tal si fue de otra manera. Justamente acá nos sugiere el mito, y el lector, o al menos en su pacto con el lector que nos dice que le creamos, nos dice que hay libros antiguos que dicen que la mujer estuvo dominando antes, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa interesante es que el joven es un hombre el que está buscando esa reivindicación, que la mujer sepa. Es un joven el que busca a la mujer. Claro. Y es el hombre buscando que la mujer se sepa, ¿no? Y es la mujer que cuando sabe, también está el tema de la reivindicación cultural, ¿no? Ajá. Eso de que todos buscan su pasado para identificarse en el presente y mejorar el futuro, es justamente lo que ese hombre puede estar buscando. Ese hombre como civilización busca la reivindicación de su sociedad que se base en sus principios verdaderos, o sea, que la mujer estuvo antes y que la mujer perdone esa realidad que vivimos, ¿no? La de que está degradada económicamente, a veces, bueno, socialmente, ¿no? Tiene a veces críticas o tiene estándares, no está medida bajo la misma vara. Y también hay esa sugerencia que Dios puede haber sido mujer, ¿no? Por el inicio que lo da Sábato en uno de sus libros. Dios es una madre, ¿no? ¿Por qué no pensarla como una mujer? Entonces, que es propio del tiempo de Arreola, ¿no? Entonces esa reivindicación cultural llega al mensaje de que es la sociedad del hombre la que busca que se reivindique el punto de la mujer para vivir en una coexistencia. Tampoco se sugiere que la mujer vaya sabiendo su pasado de dominio, vuelva a dominar esta sociedad. Claro. Justamente la mujer también se sugiere que la mujer necesita del hombre. Y tanto como el hombre ahorita está buscando esa reivindicación de la mujer, es que los dos se necesitan en la sociedad. Y ese nuevo milenio del que habla se puede ver, ¿no? en esa sugerencia, ya que también dice que la mujer está reducida a la esclavitud de ahora, pero esto lo tapa como una alabanza personal, ¿no? Podemos decirle bella, hermosa a la mujer, darle canciones así, pero está una esclavitud, ¿no? Puede ser. Entonces, ese mensaje de unión por el progreso entre varones y mujeres es lo que el hombre busca reivindicar a la mujer. No es una mujer la que se busca reivindicar, sino es el varón el que sabe la necesidad de una mujer y por eso hace que ella misma se reivindique, notando esa unión
del pasado común. Ujú. Sí, que además es un texto que también nos da un conocimiento, como bien decía usted, la historia, esta historia en que el hombre persigue a la mujer, se da en un lugar lleno de cultura, que es la biblioteca. Esa biblioteca donde está la información acerca de quiénes somos, de dónde venimos, cuándo se produjo esa separación entre el hombre y la mujer, cómo así de pronto resultamos en una sociedad machista donde por milenios se ha abusado, se ha vejado a la mujer, ¿no? Ella, por eso dice, ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer infinitamente violados. 5.000 años absurdos los separaban. Durante 5.000 años ella había sido inexorablemente vejada, postergada, ¿no? Y luego la actitud de él también de buscar, ¿no? De buscar diferentes fuentes, como la de Bachofen, que sin embargo no convencen a la mujer. Ella sigue en su posición de no acercamiento al hombre. Dice a la muchacha, todas estas cosas la dejaban fría, aquel periodo matriarcal, que también del cual se habla que hubo, ¿no? Por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento. Se escapaba siempre de anaquel en anaquel, subía a veces a las escalerías y abrumaba al joven bajo una lluvia de denuestos. Afortunadamente en la derrota, dice, ¿no? Algo acudió en auxilio del joven. Se acordó de pronto de Heinz Volpe. Habría también que buscar información sobre Volpe para saber exactamente cuáles han sido sus planteamientos acerca, ¿no? Su voz adquirió, citando a este autor, un nuevo y poderoso acento. En el principio solo había un sexo evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente, etc., ¿no? Sin embargo, poco a poco fue apropiándose de ciertos órganos esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta demasiado tarde de que le faltaban ya la mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de esa separación progresiva, de ese regreso accidental a su punto de origen, ¿no? La tesis de Volpe sedujo a la muchacha, siempre la seducción. El hombre aquí hace un papel de seductor, ¿no? Con todos estos argumentos, esta tesis, y tanto así que lleva a que ella caiga bajo esta seducción. Dice, la tesis sedujo a la muchacha, miró al joven con ternura. El hombre es un hijo que se ha portado mal con su madre a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos. ¿Qué es lo que ocurre también en estos tiempos actuales en que, diríamos, a veces en esta lucha por ver que haya igualdad, sin embargo, a veces las mujeres terminan protegiendo a los violadores, terminan protegiendo a los que maltratan, dejan a la mujer, se dejan ganar a veces por el sentimiento y volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso se lo perdonó a él, perdonando a todos los hombres. Su mirada perdió esplendores, bajó los ojos como una Madonna. Se va suavizando, ¿no? Su boca, endurecida antes por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Él sentía brotar de sus manos y sus labios caricias mitológicas, ¿no? Es decir, que estos dos personajes concretos al mismo tiempo encarnan al hombre, a la mujer, a lo largo de esos miles de años, ¿no? Se acercó a Eva temblando y Eva no huyó, ¿no? Y allí en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, ¿no? Al pie de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario a semejanza de los palafitos. Es decir, esto indica pues que, bueno, esta situación, esta relación entre los hombres y las mujeres
siempre es una relación complicada, es una relación inestable, ¿no? No sé si alcanzaremos en algún momento de la historia este equilibrio que debe haber entre hombres y mujeres. Si es que hubo matriarcado, quizás ese matriarcado también fue negativo, y luego superado ese matriarcado, vino el patriarcado, con consecuencias horrorosas para muchísimas mujeres, ¿no? Y entonces, en esas estamos. El texto plantea esta situación de miles de años, pero también plantea cómo finalmente con los argumentos el hombre seduce, ¿no? Y dice, al pie de los volúmenes de Constructores de Literatura se inició el episodio milenario, la semejanza de los palafitos. Es decir, que entre hombres y mujeres siempre hay una relación de guerra y de paz, ¿no? De guerra y de paz. Bien, a ver, vamos a ver este texto, ¿qué les parece? A ver, señor Vizcarra, haga el favor de leerlo, por favor. Este texto de Juan José Arriola, de Confabulario, El Faro. Esta es la lectura, la hace el señor Vizcarra, pero las interrogantes son para todos los que estamos participando en esta lectura literaria. Señor Vizcarra. El Faro. Lo que hace Genaro es horrible. Se sirve de armas imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer en la mesa nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amelia y yo pudiéramos reír. Genaro le estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía, es que hay algo más chistoso. Y se pasaba la mano por la frente, encogiendo los dedos, como buscándose algo. Volvía a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuernos? No tomaba en cuenta para nada nuestra confusión. Amelia estaba desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a grito, de salirme corriendo y de no volver nunca. Pero como siempre, algo me detenía. Amelia tal vez aniquilada en la situación intolerable. Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía. Se iba volviendo cada vez más tonto. Aceptaba explicaciones increíbles. Daba lugar y tiempo para nuestras más descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje, pero siempre volvía el día previsto. Nos absteníamos inútilmente en su ausencia. De regreso traía pequeños regalos y nos entrevechaba de modo inmoral, besándonos casi el cuello, teniéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnancia entre semejantes abrazos. Al principio hacíamos las cosas con temor, creyendo correr un gran riesgo. La impresión de que Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento teñía nuestro amor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en este sentido. El drama flotaba realmente sobre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro lo ha echado a perder. Ahora estamos envueltos en algo turbio, denso y pesado. Nos amamos con desgana, hastiados como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque no nos estorba, más bien facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces el mensajero que nos trae las provisiones dice que la supresión de este faro es un hecho. Nos alegra a Amelia y yo en secreto. Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos? Nos dice, somos aquí tan felices. Suspira. Luego, buscando mis ojos, tú vendrás con nosotros, a donde quiera que vayamos. Y se queda mirando el mar con melancolía. Muy bien, aquí tenemos un cuento, ¿no? Un cuento, una historia elaborada por don Juan José Arriola, el señor Vizcarra en primer lugar y sus compañeros, algunos comentarios sobre
sobre este texto que a mí me parece que es interesante, ¿no? Acá hay un narrador, hay personajes, hay un escenario, hay un conflicto también, como el caso de los dos. Fíjense en los textos que hemos visto, en todos hay conflictos de diferente tipo, ¿no? En el caso anterior era el conflicto entre hombre y mujer, aquí ya no son dos, acá son tres, otro tipo de conflicto, es decir, otro campo propio de la realidad y de la ficción, porque en ambas dimensiones situaciones como estas son frecuentes, ¿no? ¿Cuáles serían algunos comentarios que se podrían hacer sobre este texto? ¿Qué les sugiere a ustedes este texto de Juan José Arriola? A ver, señor Vizcarra, en primer lugar. Por eso me parece sugerente el título, ¿no? Y sobre todo que al final termine diciendo el faro. Me parece que se encuentran en un faro. Eso todavía no lo entiendo del todo, pero también veo que hay una sugerencia en que hay una infidelidad entre el narrador y Amelia, ¿no? Y que Genaro asume como natural esa infidelidad, y si no la asume, el infiel asume natural el hecho de engañarlo, ¿no? Lo asume normal, como si Genaro se hubiera ganado esas ganas de que le sean infiel, como si serle infiel fuera un beneplácito para él, ¿no? Algo placentero, algo de lo cual también no quiere ser parte, pero es donde lo ha encasillado sus circunstancias, en ser infiel con Amelia y serle infiel a Genaro, y le parece chistoso y le da pena, y a veces ya no sabe simplemente qué hacer cuando Genaro está ahí presente, ¿no? Entonces el mismo Genaro al final termina siendo, parece una especie de complejo, ¿no? Justamente el tema de lo complejo de la mente, o de lo psiquiátrico que puede llegar, la enfermedad psiquiátrica que se sugiere en varios textos de Arriola, ¿no? El aceptar que su esposa puede ser infiel, ese tema sugerente. Bien, a ver, el señor Santaria, la señorita Mita, ¿qué podrían agregar a este texto, a este relato que nos propone Arriola? Que es otro tipo de relaciones conflictivas. Señorita Mita, ¿cómo observa usted qué puede aportar desde el punto de vista de su condición de lectora acerca de este narrador y de estos personajes, ¿no? Sí, como bien se mencionó, hay un conflicto que se presenta desde tres puntos, ¿no? Desde Genaro, la mujer, y el que causa esta infidelidad. Si bien hay una atribución, como mencionó mi compañero, a que el infiel de alguna manera le place esta facultad o este estado, me llama mucho la atención cómo se centra todo, si bien en el conflicto en sí, de cierta manera se hace un hincapié más marcado a lo que es el género en sí, porque se podría leer el texto como un conflicto de tres, pero si volvemos a hacer una relectura, más noto la presencia del género como alguien fundamental del texto, y entonces creo que desde ahí va la referencia del faro. Aún no entiendo tampoco muy bien hacia qué es lo que trata de explicarnos esta figura, pero este remarque en Genaro creo que tendría mucho énfasis, porque más que Amelia, más que nosotros, que a pesar de que a Genaro de alguna manera hay como una cierta pena, entre comillas, pero sin querer, en todo el texto es el que más abarca, ¿no? El que más se describe. Bueno, es un texto interesante para el análisis, ¿no? Por la forma tan sugestiva que tiene de plantear el narrador acerca de un tema que es también universal. No sé si el señor Santaria quiere añadir algunas ideas con cargo a que en la próxima reunión podamos retomar incluso ya con la segunda lectura
podemos retomar, pero quizá quisiera adelantar algunas ideas que se le ocurran ahora acerca de este relato, El Faro, de Juan José Arriola, señor Santaria. ¿Alguna idea, señor Santaria? Bueno, entonces vamos a quedarnos aquí, vamos a continuar la próxima, a continuar, darle la vuelta a este texto para ver algunos otros aspectos que sean interesantes de analizar, ¿ya? Vamos a quedarnos ahí, continuamos el jueves. Siempre estamos trabajando con esta antología que tiene varios textos narrativos, principalmente y de otro tipo, y lo que queremos es justamente que, como ejercicios de interpretación, ustedes lean los textos y los analicen desde diferentes ópticas, tomando en cuenta los diferentes conceptos que ustedes ya conocen acerca de la estructura, del estilo, la temática, los personajes, los conflictos que hay entre los personajes, ¿ya? Entonces nos quedamos todavía sin haber agotado la conversación acerca del Faro. Pueden traer algunas propuestas para participar en la próxima clase, ¿ah? Bueno, ahí nos quedamos hasta el día jueves, ¿ah? Hasta luego. Hasta luego, nos vemos el jueves.